Atilio, ¿qué significado histórico tiene para la región la asunción del gobierno de Bolsonaro en Brasil y qué significado adquiere su apoyo para el gobierno de Macri? Bueno, a ver, significado histórico y negativo, ¿verdad? Ya, por ejemplo, en la prensa brasileña, no en la hegemónica, no en O Globo, Estado de Sao Paulo, en Folha, pero ya en otros periódicos más pequeños y en otros medios digitales muy importantes en Brasil, por ejemplo, ya surgen expresiones como que se acabó la discusión sobre cuál fue el peor presidente de la historia de Brasil. El peor es Bolsonaro. Eso, por ejemplo, o sea, pasa a la historia como el personaje realmente más repugnante y más desvalorizado de la historia política del Brasil, ¿verdad? Un hombre personalmente lleno de defectos, racista, homófobo, xenófobo, violento, ¿verdad? Mal educado, grosero, profundamente corrupto, ¿verdad? Un impostor, pero un impostor inventado por la clase dominante brasileña. Acá no tenemos que nosotros caer en la trampa de pensar de que Bolsonaro en realidad... No, Bolsonaro es un muñeco que pusieron ahí, que necesitaban de él para justificar, ¿verdad?, una maniobra, ¿verdad?, sacar a Lula de la carrera, ¿no es cierto?, ensalzarlo como si fuera un gran personaje, presentarlo de una manera absolutamente falaz, como un hombre que venía a renovar la política brasileña, presentándolo como un outsider famoso, ocultando el hecho de que Bolsonaro estuvo, antes de ser presidente, 28 años como diputado en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación brasileña. O sea que estuvo en todos los enjuagues, tejes y manejes corruptos, porque si hay una institución corrupta, no solo en Brasil, te diría en América Latina, que disputa palmo a palmo con la Argentina y con México la condición de ser el Congreso más corrupto de América Latina, y yo creo que gana el Congreso brasileño, ese Congreso es el de Brasil, en donde los votos se compran de una manera absolutamente abierta y escandalosa. Bueno, y él estuvo 28 años ahí, y logró aparecer como un outsider, como un hombre que venía de afuera, un enorme impostor, un gran impostor. Él dice que se transforma en evangélico, hace toda una maniobra publicitaria, se va a Jordania, se sumerge en las aguas del río Jordán y ahí es bautizado por un pai de la iglesia evangélica, ¿verdad? Y lo bautiza, le da un nuevo nombre. A partir de ahí se llama Jair Mesías Bolsonaro, un nombre, ¿verdad?, cargado de connotaciones bíblicas, ¿no? El Mesías de Brasil, que viene a restaurar la ley y el orden, en contra de la ideología de género, abiertamente así se habla, en contra de la cultura marxista. Cultura marxista es cualquier cultura que diga de que en Brasil es el país más desigual del mundo. Ya eso cae bajo el San Benito de cultura. Ideología de género es todo lo que signifique educación sexual, educación integral, ni hablemos de aborto, todo lo demás, todo eso es anatema para este personaje. O sea, realmente es un energúmeno repugnante, pero que ha cumplido una función muy útil. Y mi hipótesis, que por ahí me arriesgo al plantearla acá, es que yo creo que lo van a sacar del juego relativamente rápido, porque ya ha cumplido con su función, ¿verdad?, que fue la de birlarle la presidencia al PT, el PT que no supo defender, ¿no es cierto?, lo que había conquistado, y esto es importante, el PT tiene que hacerse una autocrítica de por qué las cosas fueron como fueron, y por lo tanto Bolsonaro en ese sentido es repudiado, pero no tanto por sus políticas, y eso entonces un poco lo que sintetiza la primera parte de tu pregunta, sino por los gestos y sus modales y sus exabruptos, pero en el fondo está haciendo lo que a él le habían dicho que tenía que hacer. Una política de destrucción de la UNASUR, de la CELAC, del Mercosur, una política de privatización, entregar todo, entregar Embraer, entregar Petrobras, y por eso es que las diferencias con Bolsonaro son en cuanto a su carácter, a su personalidad, a su gestualidad, pero no al contenido de su pregunta. Ahora, su incidencia sobre la Argentina creo que es nula,
o más bien te diría que es negativa. Creo que el apoyo que le dio al presidente Macri le hizo un muy flaco favor. Bolsonaro es un tipo que está muy desprestigiado a nivel mundial. En Europa, por ejemplo, bastó con una serie de gestos, entre los cuales una burla a la mujer del presidente de Francia, que es mayor que él, ¿verdad? Pero es una señora muy digna y muy honorable, y en la cual él la vapuleó, la basurió. Esto hace un loco, ¿verdad? Porque aunque vos seas un tipo muy de derecha, bueno, hay ciertas formas que... porque este es un energúmeno, un loco suelto, ¿verdad? Un tipo que fue dado de baja en la policía militar brasileña porque era un desquiciado mental. Hay pericias psiquiátricas que recomiendan darle de baja. Pero fíjate vos lo que es la derecha. Cuando tiene que acudir aún a un enfermo mental, a un loco peligroso, si ese le sirve, acuden a él. Y no es otra la historia de Hitler, ¿verdad? Hitler también fue dado de baja como cabo del ejército austríaco, ¿verdad? Por ser un tipo que tenía desórdenes mentales profundos. Ahora, la gran cuestión es cómo es posible que dos personajes, ¿verdad?, que son realmente dados de baja de sus instituciones por desórdenes psiquiátricos profundos, luego se convierten, como el caso de Bolsonaro, que es indudable, dueño de 55 millones de votos en Brasil, o Hitler elegido por una mayoría abrumadora. Esto algo dice de las sociedades, ¿verdad? Porque sería muy fácil decir, bueno, el fenómeno se circunscribe a Bolsonaro. No, no, el fenómeno es Bolsonaro y quienes lo votaron. El fenómeno es Hitler y quienes lo votaron. Es decir, quien vota a un demente, a un psicópata o a un sociópata como Bolsonaro, algo ha pasado ahí. Y lo que ha pasado ahí un poco, yo lo he conversado mucho con Frei Beto, con quien muy a menudo salimos a dar charlas así, una charla así como vos con él, en varios países de América Latina lo hemos hecho, y la coincidencia es que en realidad los gobiernos progresistas de América Latina se preocuparon por redistribuir el ingreso y la riqueza, pero no por cambiar la cabeza de la gente. Y cambiar en el sentido positivo, hacerles reflexionar, hacerles ser mucho más educados en la forma como analizan la realidad, cómo piensan la realidad, cómo se ven a sí mismos, ¿verdad? Beto dice, nosotros en Brasil creamos consumidores, pero no creamos ciudadanos, ¿verdad? O ciudadanas. Y lo mismo puede decirse de la Argentina y de otros países de América Latina. Entonces, ante esa situación, ante ese cuadro, aparece Bolsonaro con todo un inmenso aparato publicitario abrumador, más el manejo de los Big Data famoso, más la Cambridge Analytica, que se puso ahí a trabajar muy a fondo en el caso de Brasil, y logró este desafortunado milagro de un presidente así, pero con una imagen tan mala que su apoyo a Macri, yo creo que le restó muchos votos a Macri acá en la Argentina. Bueno, continuando un poco recorriendo, ¿no?, América Latina, desde el surgimiento de Hugo Chávez como líder continental, reconocemos a Venezuela como un país que ha tenido un lugar protagónico en las experiencias de lucha y de resistencia antiimperialistas de nuestro continente. Sí. Hoy conversabas vos un poco la situación compleja de Venezuela. ¿Qué elementos podés señalar del presente de Venezuela? Bueno, Venezuela es un país que está en guerra, hace 4 años que está en guerra, y cuando vos tenés un país en guerra es evidente que la economía funciona de manera muy deficiente. Digo. Cuando Francia estaba en guerra, había sido invadido por los nazis, había dificultades para conseguir alimentos, medicina. Cuando Inglaterra estaba atacada, ¿no es cierto?, también por el gobierno, por los nazis, había dificultades también allá. Hoy las guerras no son exactamente igual que hace 60, 70 años atrás, pero no cabe ninguna duda que Venezuela es un país que está siendo sometido a lo que los expertos mismos del Pentágono en Estados Unidos llaman la guerra de quinta generación, en donde, como ellos mismos lo dicen, estoy repitiendo textualmente una cita de un informe de muy alto nivel en el Pentágono, hoy en día lo menos importante son las armas convencionales. Lo más importante son otro tipo de armamentos, en primer lugar el armamento, la artillería mediática, eso te lo dicen ellos, o sea, no es que yo sea un obsesionado por los medios de comunicación, es que los generales americanos me han enseñado a mí en sus textos, en sus discursos, en sus manuales, en sus audiencias ante el Senado de Estados Unidos,
de que los medios de comunicación son el arma más importante que disponen hoy en la guerra. Ellos lo dicen. Hay una frase maravillosa, yo cito en un libro, me la he aprendido de memoria porque es notable. Un general de 4 estrellas va ante la Comisión de Asuntos de las Fuerzas Armadas del Senado de los Estados Unidos. Y entonces en el intercambio los senadores le preguntan, bueno, general, ¿necesita usted más dinero para mejorar el equipamiento de misiles, aviones, helicópteros? Dice, no. Dice, necesitamos más dinero para otra cosa, para la gran batalla de ideas, porque hoy, y dijo textualmente, la guerra contra la subversión no se libra ni en las junglas tropicales ni en los suburbios decadentes del tercer mundo, sino en el terreno de los medios de comunicación. Y necesitamos dinero para eso. Fin de la cita. ¿Te das cuenta? Entonces Venezuela ha sido atacada con los medios de una manera brutal, mintiendo todos los días sin cesar, todos los días, difamando, inventando, haciendo cualquier clase de distorsión de la realidad venezolana, que por supuesto es muy difícil, pero la guerra de quinta generación no es solamente una guerra mediática, es una guerra económica, sanciones económicas. Venezuela no puede exportar, no puede importar, no puede reemplazar equipos que se destruyen, no puede importar medicamentos que ha pagado, los bancos donde depositó su dinero en el exterior le han congelado los fondos. El Novo Banco de Portugal, por ejemplo, tiene 1.200 millones de dólares que el gobierno venezolano había depositado allí para pagar medicamentos. Los medicamentos están bloqueados, el banco no larga el dinero y gente se está muriendo en Venezuela a causa de esto. Y esto no parece como una crisis humanitaria provocada por las políticas del imperio, sino como incompetencia del gobierno de Maduro. Yo me pregunto, ¿qué gobierno puede funcionar de esa manera? Lo mismo con los alimentos. Lo mismo, digamos, con la introducción de bandas de paramilitares que están entrando en varios lugares del territorio venezolano. Y en donde tenés además un fenómeno, una anomalía absoluta, un tipo, un desconocido, un político de cuarta, que no lo conocía nadie, pues yo estaba en Venezuela cuando Guaidó se autoproclamó presidente. Yo salía a la calle a preguntar, ¿quién es este tipo? Yo no lo tenía. Conocía los principales líderes de la oposición, conocía a Julio Borges, María Corina Machado, Leopoldo López, digo, había un montón de gente, Enrique Capriles, digo, conocía a muchos de ellos. ¿Quién es este? Nadie lo conocía, ¿verdad? Era un político de un estado pequeño, se autoproclama, enseguida a los 5 minutos un tuit de Donald Trump reconociéndolo, diciéndole de que bueno, ya se tenía que hacer cargo del gobierno, ya pasaron 8 meses, ahí el tipo está languideciendo, nadie le presta atención, pero justifica todas las acciones que hace Estados Unidos junto con Argentina, con Brasil, con Colombia, para acabar con el gobierno de Maduro. Diciendo que es una dictadura, eso es una falsedad absoluta. Si tengo un minuto, luego puedo mostrar una foto que liquida toda la discusión. Es la de un alcalde que hace ya 4 o 5 meses, alcalde de un pueblo en una provincia, ya se le llama estado, a esas subdivisiones territoriales de Venezuela, del estado Mérida, que aparece regularmente, cada tanto, con una camiseta que dice un insulto dirigido a la madre de Maduro, ¿no es cierto?, para ser delicado. Y así lo sale él, y es un alcalde. Hace 4 o 5 meses que sale periódicamente con esa camiseta, va, vuelve, entra a la alcaldía, yo lo sigo en Facebook, siguen funcionando permanentemente bien, y yo me pregunto a los argentinos y a las argentinas, ¿qué hubiera pasado si alguien en la Argentina hubiera salido con una camiseta diciendo Videla HDP? ¿Cuánto duraba vivo ese personaje? Nada. En horas desaparecía. Ahí lo tienen al alcalde después si quieren les muestro la foto, con el cartel y su camiseta con el insulto, y sigue funcionando. Lleva 5 meses, igual que Guaidó, que entra y sale del país, da conferencias, dice que Maduro es un usurpador, pero se instaló la idea, por eso la guerra mediática, de que aquello es una dictadura. Y bueno, y no es una dictadura. De ninguna manera. Lo que pasa es que la derecha sabe que va a ser derrotada en las elecciones, que fue derrotada, que de 24 elecciones perdió 22 y que si hay elecciones de nuevo va a perder. Entonces, claro, instalaron la idea Maduro dictador.
Bueno, pero esta es la guerra mediática, ¿no es cierto? Así como instalaron la idea, Macri, un genio, un gran estadista, y ahora ya, digo, ya sabíamos lo que éramos algunos de nosotros, pero ahora no hace falta, porque creo que hasta Majul se dio cuenta ya de que es un inútil, ¿no es cierto? Pero bueno, este es el poder fenomenal que tienen los medios hoy, que son esa artillería de pensamiento al cual se refería el general norteamericano.